en la capital. Y les recordamos que la semana pasada, el día viernes, comentábamos justamente lo peligroso y lo preocupante que era el incremento rápido de casos de dengue en diferentes regiones de nuestro país. Hoy más temprano en ADN justamente el ministro César Vázquez anuncia que se va a declarar en emergencia 20 regiones por el incremento de casos de dengue. Pero particularmente nos preocupa Ancash. En Casma es donde se están concentrando el 60% de los casos. Lamentablemente, un nuevo fallecido que ya registran 6 y esta última víctima mortal es una niña de 18 meses de nacida. ¿Cómo debemos abordar esto? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué significa estos incrementos? ¿Cómo podemos hacer nosotros desde nuestras casas para poder protegernos? Es lo que vamos a conversar en este momento con el doctor Elmer Huerta. Elmer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, doctor Huerta? ¿Qué tal? Hola, Sara. Buenos días. Gusto de saludarte. Jorge, buenos días. También buenos días a todos nuestros oyentes. Pues esto realmente es frustrante, Sara. Mira, este es mi año 17 en RPP Noticias. Y este es mi año 17 de estar hablando exactamente lo mismo todos los años. Idéntico. Idéntico. Todos los años el dengue aparece. Todos los años aparece con diversa intensidad. Todos los años cuando hay lluvia, cuando hay calor, aparece esto. Y vamos a seguir así, quizás por los próximos 17 años. Esa es la pregunta. Todos los años es lo mismo. El dengue es una enfermedad, para empezar, pues no es del Perú. Toda América Latina en este momento está con dengue. El dengue es la enfermedad infecciosa más prevalente en el planeta Tierra y de más rápido aumento. Y está causada por un mosquito. De tal modo que la lucha contra el dengue debe ser dirigida al mosquito, pero no solamente contra el mosquito como animalito, sino a todos los determinantes sociales que permiten que un mosquito pueda llevar esta enfermedad a una comunidad. Y allí estamos hablando de todos los determinantes sociales que ya hemos repasado tantas veces, Sara, Jorge. La educación de la gente, la calidad de las viviendas, la falta de agua potable en los lugares. Entonces, fíjate cómo entramos en un tema social, entramos en un tema de determinantes sociales. O sea, el dengue no es una enfermedad que se soluciona solamente, ¿qué? Fumigando, solamente tratando de poner mosquiteros. No es así. Fíjate qué complejo que es este caso del dengue. Claro, Sí. claro, definitivamente, doctor Huerta. Y ahí, Jorge, perdón que interrumpa, sí. Hay un tema que me va dando vueltas en la cabeza, Elmer, y tú como especialista además en salud pública te hago esta pregunta que tal vez sea complicada responder. Pero cuando tienes una situación ya que empieza a desbordar los niveles de incidencia, en este caso porque se están multiplicando los casos en una velocidad increíble. Solamente para recordar este dato de la CDC, del MINSA nos dice, por ejemplo, en la semana 20, en el año 2023, habían 20.498 casos. Eso es el 2023, semana 20. El 2024, en la semana 7, ya tenemos 24.981 casos. Correcto. O sea, algo está pasando. Entonces, mi pregunta es, si tiene que ver con determinantes sociales y dentro de estas tiene que ver, por ejemplo, que es una realidad que mucha gente no permite el acceso a los fumigadores en casa, ¿debería ser un mandato ya legal la obligatoriedad de que todo el mundo abra sus casas para que se fumigue? O sea, ¿hasta dónde va, digamos, el hecho de implementar estrategias y políticas incluso de fuerza a veces? Difícil hacerlo y además hay que entender que la fumigación no es el pilar fundamental de la lucha contra el dengue. Lo único que haces tú cuando haces una fumigación es matar a los mosquitos que ya están adultos, a las mosquitas que están crecidas allí. Pero si no trabajas contra las larvas, ¿verdad? Entra un fumigador, fumiga 3 horas, se va, desaparece quizá por 1 o 2 días, aunque ya hay resistencia incluso a las sustancias químicas, y luego, si es que no has luchado contra las larvas dentro de la casa, entonces más mosquitos van a salir y no puedes estar fumigando todos los días. Claro. Entonces, son labores multidisciplinarias que tienen que ir en la lucha contra los mosquitos. Entonces, cuando, por ejemplo, en estas primeras 6 semanas de este año ya tenemos el doble de casos y tenemos casi 50% más muertes, ¿qué es lo que significa?
que se está creando mucho más el mosquito nos está ganando. Y eso claro. entonces indica que la lucha contra el mosquito no es la adecuada. Doctor Huerta, y nos preocupa lo que está ocurriendo en una zona específica de Ancash, en Casma. Allí se han registrado el 60% de casos que se vienen registrando en Ancash. Se habla de que las condiciones climáticas, geográficas, lamentablemente han favorecido esta situación tan crítica, pero también la precariedad en la que se encuentran los centros de salud, los hospitales, ¿no? Y esto es realmente preocupante. Correcto. 28 fallecimientos, según dijo el ministro de Salud esta mañana, de los cuales 6 ocurren en Casma, lo cual representa el 21%. 21% de todas las muertes por dengue en lo que va de este año en una sola zona, en una sola ciudad, Así Casma. es. Y cuando hablamos, como tú dices, de lo que es letalidad, porque letalidad significa de cada 100 casos de la enfermedad, ¿verdad?, que llegan a algún hospital, ¿cuántos mueren? Eso significa letalidad. Tenemos una letalidad alta. En América Latina en América del Sur tenemos la letalidad más alta por dengue. ¿Qué significa esto? Que la gente que está llegando a los hospitales no tiene una atención adecuada, o está llegando tan tarde, que no se podría salvar en ningún lugar del mundo. Entonces ahí tienes dos avenidas para luchar. Una, educar al público, llegar con trabajadores sociales, educadores en la salud a todos los barrios, diciéndoles, señores, hay enfermos acá, que vayan más temprano y tratar de llevarlo más temprano. Una, y la otra, preparar los sistemas de salud con el personal médico, con el personal de enfermería, con todas las medicinas necesarias para cuando se reciba un paciente darle un tratamiento de soporte adecuado, porque el dengue es una enfermedad que no tiene curación. El dengue es una enfermedad por virus, igual que COVID. Entonces no tiene un antibiótico. Cuando llega un paciente con dengue ya complicado, con signos de alarma a un hospital, lo único que hacen los doctores es lo hospitalizan, le ponen su suero y le miden su presión, si orina o no orina, y lo van vigilando, le van dando soporte. No hay tratamiento específico. Entonces, si tú no tienes un sistema que dé este tratamiento de soporte a un paciente, se te va a morir. O porque llegó muy tarde o porque no estás médicamente preparado. Sí, y eso es terrible realmente, doctor Huerta. Y una última consulta. Se habla de una vacuna contra el dengue que en algunos países se está probando. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto, doctor Huerta? Igual la vacuna es un elemento más en toda esta lucha, ¿verdad? Recordemos, la lucha de aquí es contra el mosquito. El mosquito no debería de vivir, en las casas no debería pulular, en los barrios no debería popular. Los vecinos deberían organizarse en cuadrillas para hacer que su vecindario sea adecuadamente vigilado, pero es difícil pues hacer eso. Pero ¿dónde están las cuadrillas de educación también que van a los vecindarios? Entonces, eso por un lado. Vacunas. Pues la vacuna, en este momento hay 2 vacunas. Una que es la vacuna de Sanofi, la francesa, que es muy impráctica, porque para vacunar a la gente, Jorge, tienes que hacer un examen previo de sangre para demostrar su estatus del dengue. Entonces, imagínate, si la gente no va a vacunarse, menos va a ir para que le hagan un examen de sangre si se va a vacunar o no. Sí. La vacuna japonesa es una vacuna que está usándose en varios países, podría ser usada, y acaba de salir una en la India que también está pasando los exámenes. O sea, eso no es en este momento, digamos, de urgencia. Ya se está haciendo en América Latina, en Argentina, en Brasil ya se está vacunando, podríamos hacer, pero toda la esperanza de control del dengue no hay que ponerla en la vacuna. Claro. Sí. La idea es que nuestros oyentes, por lo menos eso quisiera, ¿verdad?, en esta nota tan pesimista que hemos hecho, decirle a nuestro oyente que por favor el mosquito está en su casa, está en la casa del vecino. El mosquito no vuela mucho, no vuela 2, 3 cuadras alrededor, está allí en la casa misma. Entonces, por favor, vigile su azotea, su patio, por lo menos usted haga que su casa no sea un criadero de larvas. Muy bien. Elmer, y en esa misma línea solo me gustaría agregar un dato que en realidad mirando acá la data que nuevamente nos suministra la CDC del MINSA, algo más se está pasando en Ancash definitivamente, porque Ancash desde el año 2018, el 2018 reportó 6 casos, 2019 20, 2020 0, 2021 28, 2022 empieza a disparar, 2143, al año siguiente 11.578 y este año 24.662
casos. ¿Qué está Exacto. pasando en Ancash? Es algo que también deberíamos revisar. Doctor Huerta, Pues ahí muchísimas están. gracias. Los investigadores deberían estar allí. Hay universidades en Chimbote, hay universidades Así es. en Huaraz, hay universidades en esa zona, en Trujillo. Deberían estar las facultades de medicina, los investigadores tratando de averiguar y responder a esta buena pregunta que haces tú, Sara, de por qué. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los condicionantes para que haya una explosión de casos y de muertes en esa zona de nuestro país? Alarmante realmente. Gracias por su aporte, doctor Elmer Huerta. Como siempre, nos encontramos más tarde en Espacio Vital. Volvemos con más aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todos.